Google Chrome, aquí les debe de aparecer un simbolito que básicamente los va a llevar a las extensiones que ya tienen instaladas en Google Chrome. Y aquí mismo pueden ir al administrador de esas extensiones y pues en caso de que aún no lo tengan, escribir collab y pues básicamente es lo que les va a aparecer aquí. Y aquí pueden encenderlo o apagarlo para que les aparezca esta opción que vimos de usar la clase pasada, ¿no? Que podemos tomar la clase utilizando el código desde Colab. ¿Va? Y eso por un lado. Por otro lado, algo que sí quiero remarcar y me gustaría que pues en la medida de lo posible todos lo hicieran de ese modo, que estuvieran usando GitHub, porque pues prácticamente de eso dependerá que ustedes sesión tras sesión puedan tener la versión última de los códigos que estamos subiendo al repositorio de la clase, ¿no? Entonces, pues dicho eso, básicamente me gustaría mostrarles que, por ejemplo, para la sesión de hoy, pues prácticamente hay cosas nuevas dentro del repositorio, ¿no? Entonces, es parte de la idea que yo les intentaba transmitir la sesión anterior, que pues si ustedes recuerdan, yo generé aquí una carpeta en donde creé la conexión, creé el vínculo desde este repositorio local de mi computadora al repositorio web de la clase. Y pues básicamente lo único que hay que hacer es copiar la ruta de donde se encuentra esta carpeta, donde previamente clonamos el repositorio, dirigirnos a ella en GitHub y posteriormente basta con escribir git pull, así, git pull, y si nosotros escribimos eso, aquí me dice que actualmente esto está actualizado y eso es porque... Omar, sí, no se vio, creo que no. profesor. Exacto. ¿Perdón? Estás únicamente proyectando tu navegador y no estás proyectando la consola o el Git Bash. Ah, una disculpa, perdón. Ahí sí ya ven el git bash, ¿verdad? Ya. Ok, de acuerdo. Perdón, ajá, lo que les decía es que, y si me muevo a mi carpeta también la ven, ¿verdad? Ya. Ok, Sí, exacto. exacto. Entonces de aquí solamente hay que tomar la ruta de la carpeta en la cual previamente habíamos generado la conexión con el repositorio web de GitHub en la consola o en Git Bash, si es que utilizan Windows. Prácticamente solamente hay que dirigirnos a esa ubicación y si le damos git pull, básicamente eso lo que va a hacer es consultar qué diferencias hay entre el repositorio local que nosotros tenemos y lo que se encuentra en el repositorio web, ¿ok? Y pues básicamente si encuentra diferencias, va a traer la información nueva que haya ahí. En este caso es básicamente lo que les comentaba, pero creo que no se vio, que dice que pues actualmente esto está actualizado, ¿no? Y es porque pues en mi caso el repositorio está actualizado. Si ustedes hacen eso desde sus computadoras y les aparece esta leyenda, pues quiere decir que van a tener la última versión de los códigos con los que trabajaremos en la sesión. En caso de que no, lo que va a suceder es que pues va a comenzar a descargar toda la información que ustedes no cuentan, ¿no? Básicamente eso. Por un lado eso, y por el otro, por favor si me pueden confirmar si aquí ven mi R. Se Sí, ve. sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé, me gustaría, si es que tienen alguna duda en este momento con Git, me gustaría que me la comentaran porque de verdad creo que es muy importante que puedan generar esta conexión para que siempre estén seguros de manera muy automática que tienen la última versión de los códigos. Igual después dejo la ventana abierta por si es que tienen alguna duda y quieren escribirla por correo, con todo gusto la checamos del modo que lo necesiten. ¿Ok? Y si no hay dudas con eso, pues básicamente, justamente lo que les comentaba Benjamín. Al igual que HTML, Markdown también es un lenguaje de marcado de texto. Por eso guardan estructuras sumamente similares. Tanto HTML como Markdown, por ejemplo, tienen esta estructura de tener jerarquía de encabezados, ¿no? Por ejemplo, en HTML, cuando quieres hacer algo así, creo que le pones los marcadores y en medio P1, P2, P3, P4 y así sucesivamente para hacer jerarquía de los encabezados, ¿no? Entonces, por eso básicamente guardan una sintaxis muy similar, porque en el caso de ambos son lenguajes de marcado de texto.
Eso es un poco lo que les explicaba en la sesión anterior, básicamente cómo hacer para guardar esa jerarquía dentro de lo que nosotros podamos escribir dentro de Markdown. Aquí, pues realmente es algo sumamente breve porque, pues como ustedes podrán imaginarse, las opciones dentro de Markdown son muy extensas, tiene muchísimas opciones, hay muchas cosas que se pueden realizar, como bien lo dice Benjamín, prácticamente pensando en las posibilidades que nos genera diseñar un sitio web, ¿no? O sea, ese básicamente es el límite de lo que podemos hacer en Markdown. Entonces, pues evidentemente esto solamente tiene la finalidad de comenzar a familiarizarlos con Markdown, pero pues definitivamente no podríamos abarcar todo lo que se puede hacer dentro de Markdown. Si acaso, solamente son algunas opciones de lo que ustedes podrían y seguramente querrán aprender. Por ejemplo, hacer una lista que pues en este caso básicamente se hace utilizando asteriscos y si nosotros vemos nuestro resultado que está por acá, básicamente esos dos asteriscos hacen que esto se termine reproduciendo como una lista, ¿no? Como un bullet. Por ejemplo, algo que pues seguramente también les podrá ser de interés, porque en su momento algunos escritos, la idea es que ustedes no los envíen en archivos similares a esto, que ustedes logren escribir al menos algunos trabajos, digamos, básicos o sencillos en Markdown y con base en eso nos entreguen lo que serán sus trabajos a mitad del semestre y finales. Entonces, pues no sé, por ejemplo, quizá les interesa también algunas líneas de texto o alguna expresión en específico, ponerla en itálicas o en negritas para que resalte sobre el demás texto. Y pues prácticamente esto lo logramos en el caso de las itálicas utilizando un guión bajo de cada lado de la oración, ¿va? Y en el caso de las negritas son 2 guiones bajos de cada lado de la oración. Algo que también, por ejemplo, les comentaba Benjamín, es que aquí, si ustedes notan el HTML final que nosotros tenemos, aquí tenemos un link pegado prácticamente en este texto. Yo lo que tengo es un vínculo que lleva a una página de internet, ¿no? Y que prácticamente esto lo logramos poniendo el texto al cual queremos asociar esa liga entre corchetes y la liga entre paréntesis, ¿ok? Y pues básicamente eso va a producir que esta parte del texto esté asociado a esta liga, ¿va? Algo que también es muy poderoso, a mí particularmente, es una de las cosas que me parece muy atractiva de Markdown, es la facilidad con la que podemos escribir, pues de manera muy estética, sentencias matemáticas o ecuaciones o temas por el estilo. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es entre signos de moneda o de pesos, escribir la sentencia que queremos realizar. Definitivamente aquí pues también hay un proceso de aprender ciertas cuestiones. Si alguno de ustedes tiene alguna noción de cómo trabajar con LaTeX, esto se les va a hacer muy fácil porque de pronto guarda una sintaxis muy similar. Por ejemplo, pues todo el alfabeto griego se escribe con un slash, con una diagonal y el nombre de la letra, ¿no? Entonces, eso es igual en LaTeX. Si lo conocen ahí, pues seguramente aquí se les va a hacer muy fácil. Y pues como pueden ver, esto reproduce ya en el archivo final una ecuación que pues en términos generales es muy estética, ¿no? Prácticamente esto a ustedes les va a funcionar mucho si es que quieren hacer alguna anotación matemática dentro de algún trabajo o no lo sé, quizá en su tesis, ¿no? Lo último y lo final de Markdown y por el cual vamos a utilizar este tipo de archivos es que a la vez que nos permite tener estas notas de texto y que al final se reproduzcan con peculiaridades como ponerlo en itálicas, ponerlo en negritas, que sea una ecuación, etcétera, es que nos permite tener literalmente trozos de código en medio de todo este texto, ¿ok? Pues lo cual termina por ser muy, muy poderoso para pues de modo didáctico ir viendo pedacito por pedacito el código que estamos corriendo, ¿no? Por ejemplo, aquí de manera muy simple hay una secuencia del 1 al 1000 a la cual le saco la raíz cuadrada y luego hago una gráfica con estas dos variables, ¿no? Y pues prácticamente es lo que vemos aquí. Y si ustedes notan,
desde el R Markdown, desde el código, podemos ver línea a línea qué fue lo que creamos. Y posteriormente, si así lo deseamos, en el entregable final, podemos hacer a un lado toda esta parte del código y quedarnos únicamente con la gráfica, que muy probablemente en trabajos que necesitan un entregables es lo que vamos a hacer, porque a mucha gente de pronto no le va a interesar el código que nosotros escribamos, sino lo que ese código produce, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente no le va a interesar cuál fue el código que escribimos para una gráfica, sino le va a interesar la gráfica en sí. Entonces, pues por este motivo, Markdown es muy valioso también porque nos permite tener estas partes de código y al mismo tiempo no perdemos la opción de tener un entregable pues bastante estético. ¿Ok? Y pues finalmente, a un poco a modo de motivación, quería enseñarles algunas cosas que a lo mejor intuitivamente no parecería que pueden hacerse desde R, pero pues sí, es real, se pueden hacer desde R. Por ejemplo, pues no lo sé, algo que quizá para algunos no es tan obvio. Todas las notas de la clase que tenemos en ese repositorio en línea, todas y cada una de las líneas que ahí están escritas en R Markdown, ¿no? Que pues prácticamente es algo muy interesante porque pues literalmente podemos escribir libros desde R Markdown y todo lo que queramos hacer en ese libro, la gráfica que queramos replicar, las líneas de texto que queramos escribir, podemos escribirlas desde R Markdown. Hace unos días, este ejemplo me pareció muy interesante porque es parte de las cosas que creo que a veces, como les decía, uno no está acostumbrado, que las puede encontrar en R, y me sorprendió bastante. Y pues básicamente es una librería que con R Markdown lo que te hace es ayudarte a diseñar tu currículum, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes, cuando dentro de no tanto les toque salir al mercado laboral, pues estarán interesados en tener un currículum con un formato bonito y que al final del día pues les dé la facilidad de poderlo actualizar constantemente, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, básicamente este código lo que hace es, con la información que ahí estamos alimentando, pues crea un currículum y hay distintas opciones como de templates donde podemos poner nuestra información laboral, ¿no? Entonces, pues a modo de motivación, prácticamente son de esas cosas que ayudan mucho y que quizá intuitivamente no pensaríamos que se pueden hacer desde un entorno de trabajo como este, ¿va? Dicho eso, pues prácticamente la clase anterior, con sus eventualidades, lo que pretendía era hacer una introducción a todas las herramientas que vamos a utilizar dentro del curso. Haciendo un resumen muy breve, como ustedes ya sabían o se imaginaban, vamos a utilizar R. En esta ocasión no vamos a utilizar scripts de R, vamos a utilizar Markdowns por los distintos motivos que ya les compartimos. Y finalmente, todos los códigos de la clase van a estar en un repositorio web en GitHub, que van a estar disponibles para que ustedes los actualicen en el momento que gusten. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente eso es un poquito como de la caja de herramientas que vamos a estar utilizando en la clase y pues que es importante que se comiencen desde ya a familiarizar con ellos. ¿Va? Pasando a otro tema, pues básicamente hoy vamos a comenzar a ver un poquito de cómo es que vamos a utilizar R, ¿no? Una introducción de cosas así como sumamente básicas que para comenzar ustedes deben de conocer de R, ¿va? Y pues para esto, si es que alguno de ustedes ya tiene conectado el repositorio del curso a un repositorio local en su compu, pues ya pueden actualizar la carpeta y comenzar a explorar este código que se llama intro-r.rmarkdown, ¿no? Ya pueden comenzar a explorarlo y en su defecto, quienes por las razones que sean, no puede tener R en su compu, saben que tenemos la otra opción y que básicamente, como también les mostraba, prácticamente yendo a GitHub, a la página, aquí en el repositorio, en la página web del curso, y una vez que ya instalaron esta extensión de Google Colab, pueden ir a la opción de este archivo que es intro-r y pynb, y si lo abren y posteriormente se van
a este icono que aparece acá, pues automáticamente esto les abre la clase en Google Colab, que pues como ya les he dicho, es una opción desde la cual también pueden seguir la clase si es que desean seguir línea a línea de código lo que estamos haciendo, ¿va? Ok, entonces, básicamente voy a hacer un poquito más grande este visualizador de nuestro código, porque prácticamente es lo que más nos interesa por ahora. Hay algunas reglas importantes que hay que considerar. La primordial de ellas es que siempre que ustedes estén trabajando en R, deben de tomar en cuenta que R es case sensitive. Esto significa que R es capaz de diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Entonces, pues quizá para quienes comienzan principalmente a trabajar con R, esto les podría generar problemas que pues tal cual solamente va a ser cuestión de que se acostumbren, porque de pronto podrán llamar un objeto o llamar una función y van a tener un error en que esa función o ese objeto tenía alguna mayúscula por ahí y ustedes no lo consideraron, entonces eso les va a arrojar un error, ¿no? Pero poco a poco se van a acostumbrar a esta situación en la que tendrán que tener mucho cuidado con las minúsculas y las mayúsculas porque R las diferencia, ¿va? La segunda cosa que hay que considerar es que dentro de nuestros markdowns, básicamente cada que tengamos una línea de código, vamos a tener algo como lo que se observa aquí, que prácticamente cada línea de código que nosotros escribamos para que la consola la pueda interpretar, tiene que estar dentro de esta estructura, que son como tres apóstrofes, una llave, R, cerramos la llave, luego en todo caso iría nuestro código, y finalmente cerramos con otra vez 3 apóstrofes y siempre vamos a tener aquí, hay dos formas de correr este código, ¿no? Una es que para correr todo lo que se encuentra entre estos símbolos que les comentaba, podemos apretar este botoncito verde que dice Run para correr esta parte del código, o en su defecto podemos presionar Control Enter y eso lo que va a hacer es llevar la línea de código en la que nos encontramos a la consola y la va a correr, ¿ok? Entonces, para correr las líneas de código de esta clase, tenemos estas dos opciones, flechita verde o Control Enter. Para los que vamos a trabajar en RStudio, pues prácticamente la consola de pronto va a estar llena, va a guardar cualquier sentencia que nosotros digamos, y pues en su momento a lo mejor no va a ser necesario tener toda esta información o para buscar alguna línea del código en específico les va a costar trabajo. Entonces, si ustedes presionan control L, perdón, pues prácticamente eso lo que hace es borrar la consola y reiniciarla, ¿va? Otra cuestión que en adelante será importante quizá es que si ustedes quieren dar dos sentencias en una misma línea de código, no va a servir si lo separan con una coma, tienen que usar punto y coma para que puedan dar dos sentencias en una misma línea de código. Adelante hay un ejemplo. Pues otra regla importante es que en general en los lenguajes de programación hay algo que se conoce como palabras reservadas, ¿no? O sea, son palabras que en lo que está detrás de todo este software ya están reservadas para que el lenguaje entienda ciertas cosas que tiene que hacer. Alguna vez escuché por ahí un ejemplo que pues me parece que sí es cierto y tiene cierta relación, es muy sencillo, que es similar como, pues no sé, cuando a tu mascota le dices algo así como de vamos a salir a caminar y tu mascota seguramente entiende bla, 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 caminar, es la única palabra que entiende, ¿no? Y ya como tiene esa asociación entre caminar y saber que va a salir, se pone contento. Básicamente, estas palabras funcionan de un modo muy similar para R. Estas palabras prácticamente indican cosas cruciales para R, ¿no? Hay algunas más, pero digamos como las más importantes y las que sería relevante que desde ahora se comiencen a familiarizar con ellas, serían esta lista, ¿no? Break, for, function, if, in, next, repeat, return, while, true, false y algunas otras que pues sobre la marcha seguramente irán apareciendo, ¿va? También un poco la idea que les intentaba transmitir la sesión anterior es esta lógica de la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, básicamente todo lo que hagamos estará en función de dos cosas. La clase de nuestro objeto y las características asociadas a esa clase del objeto.
prácticamente en estos entornos de trabajo, todo se considera un objeto, ¿va? Entonces, básicamente nosotros vamos a estar trabajando con objetos de los cuales sus características van a poder determinar qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer con esos objetos. Prácticamente existen algunos tipos de objetos básicos, por ejemplo, los caracteres, que pues prácticamente son lo que nosotros podríamos interpretar como texto, ¿no? Eso es un tipo, una clase de dato carácter. Luego existen los numéricos, que pues su nombre lo dice, son números. Solamente hay una distinción que seguramente será importante, que son números reales. Esa es la única condición, ¿no? Que sean números reales, los hace ya per se volverse un objeto de tipo numérico. Luego existen los lógicos, quienes han utilizado Python quizá los conozcan como booleans, que prácticamente son true o false, que pues son verdadero y falso, porque generalmente los asociamos a el resultado de una operación de tipo lógica. ¿Ok? Posteriormente hay otros tipos de números que son los integers, los enteros, que pues prácticamente creo que para nosotros, quizá como más últimamente esto ya no es tan relevante. Entiendo que antes sí tenía un impacto muy importante entre que tuvieras un entero o un dato de tipo numérico, por la manera en que en memoria RAM se conservaba ese dato. Generalmente ahora nosotros tenemos máquinas con memoria RAM pues bastante robusta, entonces esto ya no tiende a ser un problema tan importante. En el pasado, pues definitivamente como eran computadoras con memoria muy limitada, esto sí era un problema. Entonces, ahora generalmente esta diferencia entre numéricos y enteros no va a ser tan relevante para nosotros, ¿va? Entonces, pues básicamente aquí les puse un ejemplo de cada tipo de dato. Algo importante, ahorita también vamos a entender mejor por qué, es que siempre que nosotros queremos delimitar que algo se trata de texto, no basta que lo escribamos y ya, sino que siempre lo tenemos que poner entre comillas, por una sencilla razón, básicamente porque si no lo ponemos entre comillas, R interpreta que estamos llamando a un objeto que creamos en el pasado o que R tiene por defecto, ¿no? Entonces, pues siempre que nosotros queramos agregar texto, tenemos que ponerlo entre comillas por ese motivo. Aquí, por ejemplo, esta función, class, me ayuda a saber qué tipo de dato es con el que yo estoy trabajando. En este caso, R, por ejemplo, arroja que es carácter, ¿no? Si yo le pregunto 56, ¿qué clase de dato es? Me va a decir que es un numérico. Si yo hago esta sentencia, que R es mayor que Python, me va a decir que es una sentencia de tipo lógica, ¿va? Y posteriormente, si nosotros volvemos un entero, este 2, que pues para nosotros, a nuestros ojos es un entero y lo sabemos, para R no es tan obvio por el tema que les decía de cómo se alojan los datos en memoria RAM, pero si lo volvemos un entero con esta función, asinteger, básicamente nos va a decir que es un entero. Posteriormente, va a ser complicado que nos encontremos con números, números no reales, números imaginarios, pero si en algún momento nos llegamos a enfrentar con ellos, hay una solución, porque por ejemplo, si aquí queremos sacar, esta función lo que hace es sacar la raíz cuadrada de un número. Si queremos sacar la raíz cuadrada de -5, prácticamente lo que esto nos va a arrojar es un missing value, que quiere decir que pues para R esto no existe, ¿no? Entonces no lo puede computar. Pero si ustedes recuerdan, la raíz cuadrada de un número negativo es exactamente igual a sacar la raíz cuadrada de -1, que nosotros sabemos que es igual a i, y multiplicarla por la raíz cuadrada de 5, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, algo que podemos hacer es justamente eso, multiplicar la raíz cuadrada de 5 por, y también existe una función que se llama ascomplex. Y pues prácticamente esto ahora sí, aquí tenemos la i al final, señalando que se trata de un número complejo, y si le preguntamos a R qué tipo de dato es este, pues prácticamente nos va a estar señalando que se trata de un número complejo, ¿no? Posteriormente, algo también que va a ser muy importante
es que pues generalmente nosotros no vamos a trabajar con datos que estemos escribiendo, ¿no? Vamos a trabajar con datos que estén guardados en otro lugar. Y para esos fines, lo que tenemos que hacer es asignar objetos. Hay que prácticamente asignar objetos no es más que ponerle un nombre a la variable con la que vamos a trabajar, ¿no? Generalmente para nosotros van a ser variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues yo tengo una variable que pues quizá es una constante y es 5, ¿no? Para asignar este objeto hay dos modos. Uno es utilizar esta flechita, que es un menor que y un guión, o utilizar el igual. Yo les recomendaría que casi siempre utilicen igual, por dos razones. Por un lado, porque la mayoría de lenguajes de texto, de programación, perdón, utilizan igual. Entonces, pues eso va a hacer que estén más acostumbrados cuando quieran aprender otro lenguaje a que tienen que usar un igual para asignar objetos, ¿no? Y por otro lado, es que, pues prácticamente, por ejemplo, esta flechita puede funcionar en dos sentidos. Si la ponemos aquí con el menor que, o la ponemos del otro lado con el mayor que, y al objeto que estamos asignando puede estar a la derecha. Que eso, en términos de buena lectura del lenguaje, no es algo que esté bien visto, porque pues generalmente lo que estás asignando, como funciona, por ejemplo, en las matemáticas, siempre tiene que ir del lado izquierdo, ¿no? Que prácticamente pues siempre dices y es igual a todo esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por esos dos motivos, yo les recomendaría que más se acostumbren a utilizar el igual. ¿Ok? Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros aquí en este caso, por ejemplo, ya dejamos de utilizar las comillas, porque prácticamente ahora lo que queremos decir, esto que aún no está nombrado, que se llama objeto guardado, le vas a asignar el 5. Aquí, por eso en este caso, ya no es necesario utilizar las comillas. Solamente utilizamos comillas cuando vamos a asignar algo a un nombre, ¿ok? El nombre nunca va entre comillas. Lo que se asigna a ese nombre, si es un texto, sí tiene que ir entre comillas, ¿va? Haciendo esta asignación, aparentemente no sucede nada, pero déjenme borrar por acá algunas cosas que tengo. Si yo hago esta asignación, aparentemente no sucede nada, pero en la consola no se imprime nada de hecho, pero por acá en el environment ya aparece que tengo un objeto guardado, ¿va? Hay dos opciones de imprimir a nuestros objetos, de llamarlos. Creo que esto es igual como más común porque en la interfaz de R, no en RStudio, sino en R, sí es necesario imprimir print para llamar a un objeto, pero en RStudio basta con nombrar el objeto en la consola y se estará llamado, ¿no? Es igualmente, es exactamente lo mismo si ponemos print y dentro de esta función el objeto que estamos llamando, que si solamente escribimos el objeto y lo corremos en la consola, ¿no? Por eso últimamente yo veo que pues print como que es rarísimo que lo utilicen. Quizá también existe porque en otros lenguajes sí es necesario que exista y la gente pues se acostumbra, ¿no? A ciertas cosas. Existe un tipo de función muy peculiar que va a ser muy valioso y que nos va a ayudar para un montón de cosas, que son las funciones. Y ese objeto, o sea, es un objeto de tipo función que pues básicamente corresponde a lo que ya les comentaba yo. Todo en R son objetos. Entonces, una función sigue siendo un objeto, pero es un objeto de tipo función, ¿va? Por ejemplo, para convertir a número, as numeric, si nosotros preguntamos a R qué clase es, nos va a decir que es una función. Incluso class, que nos ayuda a saber qué clase de objeto es con el que estamos trabajando, pues es un objeto de tipo función, ¿va? Prácticamente las funciones, la mayoría de ellas, hay muy pocos casos en que no, la mayoría de ellas necesita que le demos argumentos, ¿no? El primer argumento y el más importante que generalmente le tenemos que dar a todas las funciones es sobre qué objeto va a operar. Hay un objeto de tipo función operando sobre otro objeto, ¿no? Posteriormente, habrá algunos otros argumentos que a veces en algunas funciones serán necesarios, en algunos no, en algunos casos R obvia lo que queremos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Pi, si ustedes notan, pi no está dentro de mi global environment, pero como por default,
es parte de estas palabras claves que les comentaba. R ya entiende a qué nos entendemos cuando escribimos pin, ¿no? Que prácticamente es este número. Luego, utilizo esta función round, que prácticamente lo que hace es darme este número redondeado. Si yo lo corro, lo que tenemos es un 3, sin decimales, ¿no? Esta función ARGS lo que nos ayuda es saber qué argumentos podemos poner dentro de una función. Por ejemplo, en el caso de round, dice que es una función a la que le puedo dar el argumento X y en segundo lugar le puedo dar los dígitos que voy a ocupar. Esto por default está marcado como 0, pero no siempre yo voy a querer que un número se redondee a 0, ¿no? A 0 decimales. Entonces, en este caso, cuando yo escribo round, le doy como argumento pi y luego le digo que quiero 2 dígitos después del punto decimal, pues prácticamente es lo que va a hacer. Si ustedes notan, en el primer caso, R estaba obviando cuántos dígitos yo quería. En el segundo caso, yo tengo la oportunidad de no dejar que para R eso sea obvio y decir con exactitud cuántos dígitos son los que yo necesito, ¿va? Eso generalmente va a funcionar similar con todas los objetos de tipo funciones. Vamos a tener que dar argumentos. 1, para saber sobre qué objeto va a actuar la función, y 2, los demás argumentos van a ser para saber en qué modo queremos que esa función actúe. ¿Ok? Dicho eso, pues prácticamente algo que vamos a utilizar muchísimo son operadores matemáticos, que en algunos casos van a ser cuestiones a las que ustedes están muy acostumbrados, símbolos de suma y resta, multiplicación y división, pero algunos casos pues quizá no serán tan intuitivos. Suma y resta funciona pues literal con el símbolo de suma y el símbolo de resta. Multiplicación y división con un asterisco y la diagonal, que pues seguramente con esto estarán un poco más familiarizados porque en Excel funciona igual. La potencia, aquí sí hay un cambio, si no mal recuerdo, en Excel la potencia es como con el circunflejo, y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es poner dos asteriscos para que R entienda que lo que queremos hacer es una potencia, ¿va? Y pues la raíz cuadrada es con esta función, square root, que es como lo están abreviando, SQRT, ¿va? Exponencial y logarítmico son funciones. La función exp saca el exponencial y la función logarítmica lo obtenemos con la función log. ¿Okay? Que aquí abajo básicamente lo que estamos haciendo, estos dos puntitos, cuando están entre dos números, lo que dicen es quiero que me hagas una secuencia desde el número que está a mi izquierda hasta el número que está a la derecha. ¿Va? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando creamos este objeto, de nuevo parecerá que no sucedió nada, pero si ustedes notan, pues acá está este objeto ya guardado, que básicamente es una secuencia del 1 al 10. Si ese objeto lo multiplicamos por 5, pues prácticamente cada uno de sus elementos van a estar multiplicados por ese número. Si lo elevamos a la potencia 1/2, pues prácticamente lo que vamos a obtener es la raíz cuadrada de cada uno de los números que están ahí presentes. Y si le aplicamos el logaritmo, pues vamos a obtener el logaritmo, que por ejemplo aquí sería muy útil que ustedes utilizaran la función que les dije, ARGS, para saber qué base es el logaritmo que están calculando, ¿no? Si ustedes lo hacen así, prácticamente lo que les dice es que va a operar sobre X, que en este caso es este objeto con el que estamos trabajando, y la base de este logaritmo es el exponencial, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros estamos sacando un logaritmo natural. ¿Ok? Dicho eso, también en R, aparte de los operadores matemáticos, vamos a trabajar con operadores lógicos. Esto, pues, no solo en R, sino en muchos lenguajes de programación es fundamental. Todo el tiempo estamos trabajando con operaciones de tipo lógicas. Y, pues, prácticamente, por ejemplo, la operación lógica más básica, digamos, es saber si algo coincide con otro, si es igual, que para fines de esto, no podemos usar solo un igual, porque como ustedes recordarán, el igual lo que hace es asignar objetos, ¿no? Entonces necesitamos poner dos iguales, que significa exactamente igual, para que R pueda evaluar
si dos objetos son exactamente iguales entre sí, ¿no? Mayor igual, menor igual, esto también, según yo, es como en Excel, cuando queremos saber si algo es distinto a otra cosa, ponemos un signo de admiración y el signo de igual. Cuando queremos evaluar distintas cuestiones, por ejemplo, queremos evaluar que algo suceda y a la vez suceda otra cosa, en ese caso utilizamos este simbolito de AND, ¿no? En el caso de O, cuando queremos evaluar si algo sucede u otra cosa sucede, utilizamos esta línea que R lo interpreta exactamente como un O, ¿va? Prácticamente este símbolo que es porcentaje, porcentaje, lo que nos ayuda a evaluar es si un objeto existe en otro, ¿ok? Aquí también hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos que 2 más 2 es igual a 5, pues prácticamente aquí lo que R va a decir es un false, va a decir no, eso no es cierto, eso es falso. Si decimos 2 más 2 es distinto a 5, va a decir true, que es verdad. Si decimos que esto es mayor a 5, de nuevo va a decir false. Y aquí es un poquito la idea que les comentaba, que quizá aquí, como para que sea más claro, conviene ponerlo entre paréntesis, porque prácticamente aquí lo que estamos evaluando son dos sentencias lógicas, ¿no? Y me interesa que ambas sean verdaderas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos 2 más 2 es igual a 5, esta parte va a ser falso, ¿no? Y si nosotros decimos 2 más 2 es menor o igual a 5, esta parte va a ser verdad. Entonces, es como un poco la lógica de diagramas de Venn, de los cuales ustedes seguramente se acordarán. Si nosotros tenemos falso y verdadero al mismo tiempo, pues prácticamente esta oración evaluada en su conjunto nos va a arrojar un falso, porque generalmente como esto funciona es que ambas partes, cuando las unimos por un AND, tienen que ser verdad, ¿va? Que prácticamente es la misma idea que está aquí abajo. Falso y verdadero nos da falso. También esto está asociado mucho a la ley de signos. Falso o verdadero, prácticamente siempre nos va a arrojar un verdadero, ¿va? Posteriormente, este otro símbolo que les comentaba que significa si existe en, si generamos una secuencia y evaluamos esos elementos de la secuencia, si existe un 3, prácticamente pues nos va a arrojar una serie de sentencias lógicas, ¿no? Dice, el primer número es falso, el segundo es falso, el tercero es verdadero, porque pues prácticamente es este número, y así sucesivamente hasta que tengamos 10 productos, que prácticamente evalúa uno por uno cuál es básicamente este número, ¿va? Dicho eso, podemos pasar a saber que nosotros generalmente no vamos a trabajar con un solo dato, no vamos a trabajar con una sola línea de texto o no vamos a trabajar con un solo número. Generalmente nosotros vamos a trabajar con arreglos de datos. Entonces, en este sentido, hay dos tipos de arreglos de datos de una sola dimensión que son los que existen en R. Por un lado, tenemos los vectores, que pues prácticamente su característica es que los obtenemos al utilizar la función C y poner elementos entre paréntesis y los fusiona. Básicamente esta C viene de combine, que básicamente es lo que hace, ¿no? Fusiona una serie de objetos en un solo objeto. La característica de estos vectores es que solamente podemos tener un tipo de objetos en todo este agregado de objetos, ¿no? Posteriormente existen las listas, que pues básicamente son lo mismo que los vectores, con la diferencia, gran diferencia, que en las listas podemos tener distintos tipos de objetos y en los vectores solo un tipo de objetos. Aquí también les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hacemos de nuevo una secuencia del 1 al 100 y preguntamos qué clase de objeto es esa secuencia, nos va a decir que es un entero, ¿no? Que aquí seguramente convendrá mejor ejemplificar con una lista de números. Y, por ejemplo, que se me ocurra al final poner texto, ¿no? Y si yo aplico este combine, que lo que les decía es que une muchos objetos, cada uno de estos es un objeto, cada número y al último la letra también es un objeto, aglomera todos esos objetos y lo vuelve un solo objeto, ¿no?
Y si ustedes notan, yo corro esta línea y luego le pregunto qué clase de dato es secuencia. Me va a decir que es un carácter. Lo que hace es que básicamente evalúa y dice, este es un número, el segundo es un número, el tercero es un número. El cuarto, pues prácticamente no lo puede volver un número, entonces dice, todo lo demás son también números, ¿no? Y es prácticamente la lógica que les comentaba, que este tipo de ordenamientos de datos solamente pueden tener un tipo de objetos. Muy contrario a las listas. Las listas, si nosotros utilizamos la función lista y ponemos texto, número y un producto lógico, el true, le preguntamos con class qué tipo de objeto es este y nos va a decir que es una lista, porque a priori no es ninguno de los objetos que ya conocemos, los caracteres, los números o un dato de tipo lógico. Es una lista porque aglomera varios tipos de datos. Si ya nos metemos a cada uno de estos datos, ya ahora sí, prácticamente nos sigue diciendo que es que es una lista, ¿no? Porque prácticamente es lo que señala que es este arreglo de múltiples datos, ¿va? Generalmente nosotros no nos vamos a limitar a trabajar con arreglos de datos de una sola dimensión. Nosotros vamos a trabajar muy cotidianamente con arreglos de datos que sean bidimensionales, ¿no? Que prácticamente tengan muchas columnas y muchas filas, ¿no? Prácticamente nuestras bases de datos siempre van a tener un arreglo de ese tipo. Para este fin, prácticamente existen dos tipos de arreglos bidimensionales en R que pues prácticamente guardan la misma lógica que los vectores y las listas. Existen las matrices, que las matrices lo que hacen es que solo pueden guardar un tipo de datos y tienen filas y columnas, y existen los data frames. Existen muchos bidimensionales, existen bastante más tipos de arreglos, pero como los básicos y con los que generalmente siempre se trabaja son los data frames, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí yo genero un vector que es una secuencia del 1 al 16 y, por ejemplo, para de nuevo recalcar esta idea, si nosotros le decimos que este vector me lo vuelva una matriz con la función matrix, perdón, y vemos que tiene dentro eso, pues nos generó una matriz que ya tiene columnas y tiene filas, pero prácticamente todo nos los metió dentro de la misma columna, que es básicamente la idea que les comentaba, de que si nosotros no somos claros con lo que queremos, R puede obviar un montón de cosas. Si nosotros le decimos, sí quiero que este vector lo vuelvas matriz, pero quiero que tenga un número de columnas, el que yo quiera, por ejemplo, en este caso yo voy a decir que sean 4, pues es más, aquí, perdón, seguramente puse algo mal. Creo que es calls. Calls. No es sin la S. No, Es una call. S. Muchísimas gracias. Era para ver si estaban atentos. Sí, exactamente, sin la S. Si yo soy específico y le digo número de columnas, que sea 4, exactamente, es lo que me imprime. Un arreglo sin que tenga 4 columnas y 4 filas. ¿Va? Esta función, diag, prácticamente lo que hace es ayudarnos a crear una matriz, la matriz identidad del número que yo le diga, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo le doy 4, me va a crear una matriz identidad de 4 por 4. Y posteriormente, este es el signo con el cual podemos hacer multiplicaciones entre matrices, que prácticamente es asterisco, multiplicación, asterisco. No es exactamente como multiplicamos números, digamos, sin un arreglo matricial. Las matrices las tenemos que multiplicar con esta peculiaridad que en la multiplicación va entre porcentajes. Y pues justamente si multiplicamos esta matriz por la identidad, pues nos va a dar exactamente la misma matriz, ¿no? Aquí utilizo un ejemplo que muchas de las cosas que nosotros vamos a utilizar, de nuevo más adelante va a ser más relevante esta idea, pero muchas de las cosas que nosotros vamos a utilizar ya están precargadas o prehechas o preinstaladas en R, ¿no?
Por ejemplo, R tiene algunos sets de datos que ya tiene preinstalados, precargados ahí, ya existen. Solamente tenemos que llamarlos. Por ejemplo, si nosotros llamamos data iris, aunque iris pues a priori no exista en nuestro ambiente de trabajo, lo que nos va a generar aquí es una promesa de que está llamando a iris, ¿no? En el momento que nosotros para algún evento utilicemos iris, ahora sí ya se va a volver un objeto que existe en nuestro entorno. Hasta ahorita solamente es la promesa de que ahí está y de que va a ser llamado. Entonces, en cuanto nosotros damos head iris y ya utilizamos iris, iris ahora sí se vuelve un objeto que existe dentro de nuestro entorno de trabajo. Si preguntamos qué clase de objeto es iris, prácticamente lo que nos va a decir es que es un data frame. Si preguntamos con este signo de moneda o de pesos, si nosotros queremos explorar nuestro data frame, nuestro set de datos, y escribimos este signo de pesos, prácticamente me va a dar las opciones de los nombres de las columnas que yo tengo, ¿no? Y si pregunto una columna en específico, por ejemplo, que es el tamaño del sépalo de esta base de datos es acerca de flores. Si yo pregunto qué tipo de dato es el tamaño del sépalo, prácticamente me va a decir que es de tipo numérico, ¿no? Y si pregunto acerca de las especies, esta columna, qué tipo de dato es, me va a decir que es un factor. Que este objeto, hasta el momento yo no les había dicho de qué va, prácticamente es para lo que nosotros sería una variable categórica, ¿va? Las variables categóricas en R se llaman factores. Y pues es un poco la idea. Prácticamente este data frame, cada una de las columnas que tenga puede tener distintos tipos de datos, ¿no? Otra cuestión que es muy poderosa dentro de R por dos motivos. Uno, que pues generalmente nosotros nos vamos a enfrentar a retos o a trabajos o alguna necesidad que no necesariamente en el lenguaje de R ya está resuelta. En lo que R trae por default, muy probablemente no está resuelto. Entonces, pues lo que hace R es darnos la opción de que nosotros construyamos nuestras propias funciones, ¿no? R nos da ciertas opciones que ya existen precargadas, que como en su momento les comenté acerca de esta que era SQRT, y que prácticamente nos da la raíz cuadrada de un número, pero pues prácticamente esta función está limitada a que solamente nos puede generar raíces cuadradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor por alguna razón nosotros necesitamos utilizar mucho con raíces y no nos sirve demasiado una función que se limite a calcular solamente la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, pues muy probablemente lo que vamos a querer hacer es una función. Este es un ejemplo súper simple, pero pues ya con problemas más complejos se vuelve muy útil. Entonces, pues básicamente existe una función que nos ayuda a generar funciones y sigue la siguiente estructura. Utilizamos función, utilizamos paréntesis, dentro de estos paréntesis vamos a escribir las variables que nosotros vamos a utilizar para que funcione nuestra nueva función. Y aquí es un poco lo que sucedía cuando yo les decía que R obvia cosas. Por ejemplo, si nosotros aquí ponemos va a trabajar con los argumentos X y N, pero N tú a priori vas a saber que es igual a 2. Así es como funcionan el tipo de argumentos que termina obviando R, ¿no? Entonces, pues prácticamente si yo no le digo a R cuando utilice mi nueva función, ¿quién es N? R va a obviar que se trata de un 2, ¿va? Luego, posteriormente que escribimos esto, abrimos una llave y ahí podemos escribir todo lo que queremos que nuestra función haga con estos dos argumentos, que pues en este caso es algo muy simple, es una línea de código, y pues finalmente asignamos que aquí hay algo que yo les dije que generalmente no estará bien que hagan, porque no vamos a usar la flechita, hay que usar el signo igual. Entonces, esta nueva función la asignamos, le damos un nombre, que básicamente es la idea que les transmití, y su nombre va a ser raíz, ¿no? Entonces, de la misma manera que todos los objetos que ya asignamos un nombre, nos va a aparecer acá en nuestro ambiente de trabajo, y si ustedes notan, nos los va como dividiendo. Tenemos datos, algunos objetos de tipo datos que ya llamamos, tenemos valores y tenemos funciones. Esta es la función que acabamos de crear y que solamente por ahora existe en nuestro ambiente de trabajo.
probemos nuestra función. Prácticamente tenemos una secuencia del 1 al 100 y a esa secuencia la vamos a llamar X. Posteriormente, cuando yo aplique raíz sin darle muchos más argumentos, que si ustedes recuerdan, esto va a obviar que la raíz que yo quiero es la raíz 2, la raíz cuadrada. Y posteriormente hacemos un ejemplo donde no obviamos. Damos el argumento, el objeto sobre el cual va a actuar nuestra función y damos también, asignamos un número a n, ¿no? Que es el orden de la raíz que tendría que actuar. Y pues lo vemos de un modo gráfico. R tiene una opción gráfica base, que generalmente no es la más popular. Reproduce gráficos que son interesantes, pero ahora existen algunas opciones más sofisticadas. Para fines de esto, nos vamos a limitar a usar el sistema base de gráficas de R. Y si ustedes notan, perdón, aquí era lo que les decía, si ustedes aplican aquí en esta flechita verde, pues prácticamente va a correr todo y nos va a dar nuestro gráfico donde estamos evaluando por un lado la raíz cuadrada en línea negra y la raíz cúbica en azul, ¿no? Y pues prácticamente el resultado nos hace sentido, lo que seguramente estará señalando que lo hicimos bien. Déjenme aquí, me voy a mover tantito al HTML que esto crea porque seguramente ahí será más claro lo que sucede con nuestra gráfica. Un segundo. Listo. Que prácticamente en este caso vamos hasta acá. Esta es la gráfica que creamos, ¿no? Con estas líneas de código. Que pues a simple vista nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cúbica de 100 pues seguramente será algo menor a 4, ¿no? Entonces básicamente esto nos hace sentido con lo que nosotros buscábamos. La segunda cuestión, una cuestión, les decía yo que eran dos cuestiones por las que es muy importante que nosotros podamos hacer nuestras propias funciones. Una de ellas es porque nos podemos enfrentar a eventos que pues prácticamente no están resueltos en el sistema base de R y lo podemos solucionar con nuestras propias manos, ¿no? Lo que generalmente ocurre es que siempre que nosotros nos enfrentamos a un evento que no está resuelto en la base de R, seguramente a alguien más ya le ocurrió, porque el universo de personas que utiliza R pues es muy amplio. Entonces eso genera que muchas personas comiencen a desarrollar cuestiones a las que pues las personas que estamos comenzando a conocer el lenguaje nos estamos enfrentando. Alguien en el pasado ya se enfrentó, lo solucionó, y lo que sucede en este caso es que se generan lo que se llaman librerías. Las librerías son, digamos, como conjuntos de funciones que alguien hace para solucionar un problema que tuvo en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a usar una librería que es muy popular, que se llama ggplot2, y que pues prácticamente lo que nos ayuda es a generar gráficos que en la estructura del texto que vamos a utilizar se hace muy simple, pero son muy estéticos, ¿no? Entonces, nosotros llamamos esta librería, que aquí hay un detalle, déjenme regresarme al código, porque pues prácticamente yo solamente tengo que llamar esta librería porque yo ya la tengo instalada. Quienes no la tengan instalada, pues prácticamente lo que tienen que hacer es instalarla. Esto, pues, literalmente es muy similar como si ustedes necesitaran un libro, van y lo consiguen primero, lo instalan literalmente en la memoria de su computadora, y pues ya posteriormente que vayan a ocupar ese libro, lo único que hacen es tener que sacarlo de su librero, ¿no? Entonces, siempre que sea la primera vez que lo utilizamos, tenemos que comprar el libro, por decirlo así, instalarlo, ¿no? En nuestra computadora. Posteriormente, cada que vayamos a ocupar esa librería, solamente tenemos que llamar esa librería. Y esto funciona así. Si ustedes nunca han instalado ggplot2, pues tendrían que correr esta línea de código. Si no, en caso de que ya lo hayan usado alguna vez, con utilizar library y ggplot2, prácticamente hace el llamado a esa librería. Y si ustedes notan, con unas líneas de código más pequeñas, todo más simple, pues prácticamente incluso podemos obtener
un resultado a nivel visual pues mucho más estético y más interesante, ¿no? Que pues prácticamente es lo que les decía. Quizá alguien en algún momento pues comenzó a hacer gráficas, todo mundo necesitamos gráficas, y comenzó a notar que había ciertas cosas que podía automatizar para hacer su trabajo más estético, y pues justamente es lo que sucede con ggplot2, que alguien ya hizo ese trabajo y lo pone a disposición de todos nosotros para que podamos hacer gráficos bastante estéticos, ¿ok? Dicho eso, pues prácticamente la parte final del curso que les quiero presentar es un poco más una motivación acerca de ciertas cosas que potencialmente podemos hacer en R. Me imagino que muchos de los que están aquí, al ser un curso de series de tiempo, están interesados en temas financieros. Entonces, pues prácticamente les quiero mostrar cuál es el poder de que nosotros estemos trabajando con un software que tiene una comunidad muy grande y que tiene asimismo del tamaño de su comunidad, es la fuerza que puede tener para hacer cosas nuevas, ¿no? Para generar nuevas librerías, para generar nuevas funciones y pues del mismo modo evitarnos que dupliquemos cierto trabajo que nosotros tendríamos que hacer si alguien más no hubiera ya resuelto ese problema, ¿no? Entonces, en este caso, pues prácticamente lo que muy rápidamente les voy a mostrar es cómo podríamos calcular con unas cuantas librerías el riesgo sistémico de las acciones de Amazon, ¿no? Que aquí no se nota porque justamente apagué estos chunks, es parte de lo que les decía. Nosotros en R podemos seleccionar qué parte de nuestro código queremos que aparezca y qué parte del código queremos que no aparezca. Aquí voy a utilizar varias librerías, una que se llama QuantMod, HighCharter, ggplot2 y StartJSON. QuantMod sirve para obtener información de acciones y poder hacer gráficas muy interesantes. También HighCharter, ggplot2 es la que ya les acabo de describir. Y esta StartJSON prácticamente lo que hace es ayudarnos a generar tablas muy estéticas. Así como ggplot2 nos ayuda a hacer gráficos sumamente estéticos, muy bonitos. Esta otra librería hace lo mismo, pero con tablas. Que tablas también puede ser, por ejemplo, el resultado que nosotros obtengamos de una regresión, ¿no? Como es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Esta librería siempre manda un montón de warnings, que hasta el momento no les he contado que es un warning, pero prácticamente los warnings cuando aparecen son alertas que nos dice que pues puede pasar algo ahí medio extraño, ¿no? Pero no necesariamente es un problema, puede pasar algo extraño, debes de estar atento. Como yo ya sé que con esta librería sucede todo el tiempo, entonces pues lo apago para que no me estén molestando esos warnings. Por un lado, si nosotros después de llamar estas librerías, utilizamos getSymbols y utilizamos aquí tal cual lo que tienen que hacer es seguir el nombre que la acción tiene, ¿no? En bolsa. Entonces nosotros si queremos obtener de Amazon, esta es la manera en que se conoce la acción de Amazon. Si nosotros, perdón, aquí seguramente es porque no tengo las librerías llamadas. Ahí va a tardar un momento en que se llamen las librerías. Una vez que ya están llamadas, puedo comenzar a trabajar con ellas. Aquí, aunque yo les dije que había apagado todos los warnings, siguen apareciendo porque prácticamente esto sucede antes de que yo los apague, ¿no? Pero en la parte final, que es nuestro HTML, ahí no va a suceder. Entonces, si nosotros llamamos esa acción, pues prácticamente ya nos va a aparecer en nuestro entorno de trabajo con esta primera función. Y posteriormente lo que hacemos es explorarla, ¿no? Con head, siempre que tengamos un data frame o algo parecido, con head podemos obtener las primeras filas de nuestro dataset. Por ejemplo, aquí yo le puse que nos diera las primeras dos y pues prácticamente tenemos el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo de la jornada, el precio de cierre y el volumen, ¿no? De la acción y el precio ajustado. Si nosotros hacemos un gráfico, aquí es donde funciona la librería HighChart que yo les comentaba, podemos hacer cosas, pues les digo, de manera muy sencilla. Esto prácticamente es una línea de código y nos genera gráficos pues sumamente interesantes. Aquí creo que no
que no le va a hacer justicia a lo interesante que es. Para eso mejor nos vamos al HTML y pues prácticamente lo que obtenemos es esto, que es una de las partes por las cuales les comentaba yo, que nos motivó a mejor todas las notas, trasladarlas a estos libros que se pueden hacer con Bookdown, que básicamente podemos tener gráficos interactivos. De eso nos perdemos cuando nosotros leemos un PDF, ¿no? Cuando tenemos un PDF, pues esto definitivamente no puede existir. Cuando tenemos un libro como el que recientemente generamos, pues prácticamente tenemos la opción de utilizar todas estas librerías tan interesantes que nos pueden ayudar a hacer gráficos dinámicos tan interesantes, ¿no? Prácticamente, pues aquí podemos elegir el periodo que queremos observar. Si también lo queremos meter como fecha, se puede. O desde aquí abajo podemos seleccionar el periodo el cual nosotros queremos visualizar, ¿no? Prácticamente hacemos lo mismo para el índice de Nasdaq. Igualmente exploramos las dos primeras filas de este dataset y obtenemos un gráfico muy similar, ¿no? Aquí prácticamente no hacemos otra cosa cuando queremos medir el riesgo sistémico de una acción, más que evaluar qué tanto el desempeño en su conjunto explica el desempeño de una acción en particular, ¿no? Como lo vimos en clase, el logaritmo natural, la resta del logaritmo natural de una serie, pues prácticamente es una buena aproximación, perdón, a la tasa de crecimiento. Pues para nosotros será lo que llamamos una serie en diferencia. Si nosotros graficamos estas dos series en diferencia de las acciones, pues prácticamente observaremos algo como esto, que pues dado que es un periodo, digamos, amplio, por eso se observa como tan junto, ¿no? Prácticamente esta es la variación diaria que tuvo el precio ajustado de las acciones, ¿va? Posteriormente, para esto, lo que hacemos es generar un gráfico de dispersión para que esto sea, pues digamos, más visual en un primer momento. Y prácticamente lo que nos está diciendo esta línea positiva es que hay una relación positiva entre los cambios de la bolsa en su conjunto y la evaluación de una acción en particular, ¿no? Prácticamente si esto fuera, si esta pendiente tuviera, fuera igual a 1, la pendiente, prácticamente lo que estaríamos interpretando es que casi en la misma medida que se mueve la bolsa, se mueven las acciones de Amazon, ¿no? Por eso es el riesgo sistémico. Es la medida en que el riesgo de la bolsa en su conjunto, del sistema en su conjunto, afecta una acción en particular, ¿no? Entonces aquí pues básicamente lo que hago es generar una regresión que el precio de la acción de Amazon está en función del Nasdaq. Y aquí es donde entra en juego esta librería que yo les decía que es realmente muy útil si nosotros queremos hacer cuadros, desde cuadros con estadística descriptiva hasta cuadros que como producto nos enseñan los resultados de una regresión, como es el caso de esta regresión. Y pues de manera automática nosotros tenemos algo muy estético y que nos sirve muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver con las 3 estrellitas, como generalmente se hace, que la constante y el Nasdaq son estadísticamente significativos al 96, con 1.96% de, perdón, con 95% de confianza, que es el 1.96 desviaciones estándar, más o menos, ¿no? Y pues prácticamente lo que aquí podemos interpretar es que este riesgo asociado al sistema en su conjunto solamente afecta a las acciones de Amazon en un 43.8%, ¿no? Esto generalmente se utiliza mucho para la diversificación de activos, en los que pues en cierta medida nos interesará que no siempre el activo esté asociado al riesgo que el sistema puede tener en su conjunto, ¿no? Eso, digamos, como de manera analítica, pero más el objetivo de esto es mostrarles como un poco del potencial de las cosas que se pueden hacer en R, con librerías y trabajando Markdowns, que pues prácticamente el objetivo, ya para finalizar, de que ustedes aprendan Markdowns, es que no se limiten a escribir script que a veces solamente va a quedar para ustedes, sino que siempre que tengan un proyecto, lo visualicen como un producto final, como algo que cualquiera que no necesariamente sepa R, sepa qué están haciendo, ¿ok?
Y pues básicamente por hoy sería todo. No sé si alguno de ustedes tenga una duda.